La clase pasada habíamos estado hablando de procesos estacionarios, no estacionarios, ergódicos y no ergódicos. Entonces, en el caso de los procesos ergódicos, eh, uno podría tener la situación en la cual la colección de mediciones que uno hace de una cierta variable tienen una media, digamos, temporal para la primera colección. Aquí está el tiempo, que puede coincidir con la media de otra muestra en el tiempo, ¿no? Esta sería la muestra número 2, x barra de 2, etc. Y si tenemos una coincidencia, entonces, tanto en medias como varianzas, uno podría decir que estamos observando un proceso que es ergódico. Pero pueden ocurrir casos de procesos que son estacionarios, o sea que uno toma un pedazo de los datos en el tiempo, compara la medida de ese intervalo con la media en otro intervalo de tiempo, uno ve que las medias, las varianzas, básicamente la distribución de probabilidades del proceso se mantiene constante. O sea, yo aquí puedo tener una cierta distribución de media y cierta varianza gaussiana, y cuando miro los datos en esta otra ventana obtengo la misma distribución, el mismo histograma. Cuando esos dos histogramas son iguales, uno habla de procesos que son estacionarios. La distribución no cambia, es la misma en el tiempo. Pero el hecho de que algo sea estacionario no significa que sea necesariamente ergódico. ¿Por qué? Porque si tenemos una media de la primera secuencia que es distinta a la de la segunda secuencia, eso automáticamente hace que el proceso pueda ser estacionario. O sea, podemos tomar acá una ventana de datos, otra ventana de datos, y aquí podemos ver que hay una gaussiana que tiene una media mu2, ¿cierto? Y después aquí, en este otro pedazo, también vemos que hay una media mu2, y por lo tanto, si tomamos el intervalo entero, ¿no es cierto?, de aquí hasta aquí, el resultado también va a tener media mu2. Pero estos de acá podrían tener media mu1, este de acá también podría tener media mu1, y eso significa que no van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, cuando ocurren esas diferencias entre los miembros del ensemble, uno diría el proceso es estacionario, pero no es ergódico. Ahora vamos a ver algunas funciones importantes, que son las funciones de correlación y de covarianza. Entonces, la segunda función de densidad de probabilidades, o PDF, para el valor conjunto de un proceso, puede ser el mismo proceso, pero fíjense que estamos mirando distintos instantes de tiempo del mismo proceso. Esto podría ser el clima definido en términos de temperatura atmosférica, velocidad del viento. Esto podría ser un vector. Por el momento pensemos que es un escalar, pero lo estamos mirando en distintos instantes del tiempo. Entonces, en primer lugar, uno podría preguntarse cuál es la autocorrelación de un mismo proceso, pero en dos instantes del tiempo distintos. Entonces eso lo tendríamos que calcular multiplicando el valor de la variable en cada instante por la probabilidad de que en un cierto instante haya un valor, mientras que en el otro instante haya otro. Entonces eso significa que tendríamos que de alguna manera tener esta función de densidad de probabilidades conjunta. La autocovarianza se define de manera parecida. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a la autocorrelación? Que aquí tenemos la variable, pero la tenemos como la variable original, mientras que en la autocovarianza, como el nombre lo indica, es la variación de la variable con respecto a sí mismo. O sea, vamos a tener x menos el promedio de x. El promedio de x observado en un instante de tiempo t1 con respecto al promedio que puede tener la variable en t1. Entonces, si tenemos una secuencia de datos que van variando en el tiempo, podemos tomar acá una ventana,
Y dentro de esta ventana vamos a calcular la media, mu en T1, esta T1, y podemos tener otra ventana, tiempo, que va a tener también su media. Aquí va a haber un valor medio, vamos a tener en T2 una media mu T sub 2. Entonces, aquí vamos a tener que reemplazar ese x por x de T2 menos la media o el mu en T2. Entonces, esa es la autocovarianza. Y después tenemos el concepto de varianza. La varianza es igual a la autocovarianza, pero fíjense que es la misma fórmula, solo que el T1 y el T2 son iguales. Si ponemos T1 igual a T2, esto entonces se transforma en algo que está al cuadrado. Aquí lo que está dentro también aparece el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando T1 y T2 coinciden, y estamos hablando de un mismo instante T, el valor esperado de la variación de la variable con respecto a su mismo valor en un instante de tiempo es lo que se llama la varianza. Cuando las medias son cero, porque podría ocurrir que aquí justo calculemos esto y da 0, y aquí calculamos esto y da 0, entonces solo en ese caso va a ocurrir que la varianza y la autocovarianza y la autocorrelación son iguales, ¿ya? Después tenemos otro concepto que es la correlación cruzada. Y este concepto es parecido al anterior, solamente que en los casos anteriores nosotros estábamos viendo la variación de la señal X con respecto a una copia en otro instante de tiempo de sí misma. Ahora estamos viendo la variación de X con respecto a otra variable, Y, en este caso en el mismo instante de tiempo o en instantes de tiempo distintos. Si los instantes de tiempo son distintos, hablamos de una covarianza cruzada. Y si el instante de tiempo es el mismo, simplemente se habla de la covarianza entre las dos variables. Después está el concepto de media estimada. La media de verdad, el mu real de la distribución, como les decía, no lo vamos a poder saber. Lo único que podemos hacer es tener una estimación, ¿cierto? Una media estimada. Y esa media estimada es la variable x sub m, o a veces la vamos a simplemente expresar como x barra, pero en realidad el mu, que es idéntico a la notación x barra, es aproximadamente esto. Cuando el x de la media estimada converge al x barra, cuando la cantidad de datos tiende a infinito. Eso, entonces, en la práctica es bastante difícil de poder lograr. Y así como tenemos una media estimada, también tenemos una covarianza estimada. Entonces hay que hacer una diferenciación entre lo que es la propiedad estimada, ya sea media, covarianza o varianza, versus el valor real de esas variables que, como les decía, no los vamos a conocer. Entonces, bajo ciertos supuestos, uno lo que busca es que la función que se utiliza para estimar la varianza converja, ¿ya? Y con todas las fórmulas anteriores nosotros podemos evaluar tanto la autocovarianza como la correlación cruzada de procesos que son estacionarios y no estacionarios a partir de datos del ensemble, del conjunto de mediciones que puede tener una secuencia o proceso, ¿ya? O sea, lo que hemos visto es válido tanto para procesos estacionarios como no estacionarios. Y también para ergódicos o no ergódicos. La pregunta es para qué sirven, o por qué estamos revisando todo eso. No sé si se les ocurren algunas ideas de para qué pueden servir esos cálculos, esos índices. ¿Quién quiere levantar la mano? Marcel. Sí, dale. Tienes que ¿Se desbloquear tu escucha o no? micrófono. Sí, tenías bloqueado tu micrófono. Ah, ya, gracias, ahora sí. Esos conceptos se utilizan mucho en la teoría de modelos autorregresivos vectoriales y de alguna manera sirven para ver cómo
qué tan dominada está una variable por otra, o el comportamiento de una variable por el comportamiento de otra. Claro, No sé si correcto. acá aplica igual. Esa es una aplicación. ¿A alguien se le ocurre alguna otra aplicación que hayan visto tal vez en algún otro curso? No sé si en forma Eh, específica. lo que yo he visto es que hay ocasiones en que uno tiene ciertos tipos de mediciones que, bueno, cada medición conlleva un cierto costo y Ujú. hay veces que para ciertos modelos tú dices, o sea, uno puede ocupar cualquiera de las, o sea, uno busca qué medición ocupar, Claro. entonces trata de buscar la que sea más barata y en una de esas puede reemplazar a otra dependiendo de estas medidas de dispersión. Claro, eso está relacionado a lo que comentaba Marcel, que tiene que ver con eh, la relación o la dependencia de una variable con otra, ¿no? Entonces, si uno verifica que hay una dependencia, uno puede establecer si esa variable aporta o no para estimar una tercera. Aquí tengo un resumen de varias cosas que uno podría hacer con estos indicadores. Eh, entonces, en primer lugar, uno quiere caracterizar la distribución de probabilidades de un proceso. Lo típico que uno quiere hacer es decir, bueno, cuáles son las temperaturas promedio en estos meses, cuál es la varianza, simplemente para tener un valor estimado de una variable. Eh, entonces, si uno está también diseñando algún sensor o algún instrumento, uno quiere saber con qué grado de error, de precisión, ese instrumento nos va a poder dar el valor. Entonces esa es como la primera aplicación. Probablemente esa aplicación está estrictamente relacionada al cálculo de la varianza y de la media. Después, uno puede decir, podemos calcular la correlación que existe entre dos variables, entre, supongamos, X e Y. Y si existe una correlación alta, uno podría decir, bueno, X en cierto sentido coincide con Y. Habría que definir qué cosa significa que algo coincida. Entonces, bueno, en el estricto sentido matemático, cuando uno dice que algo coincide desde la perspectiva de la correlación, es que existe una dependencia lineal, y eso es lo único que nos dice la correlación, que existe una dependencia lineal. Puede ser incluso una dependencia negativa, o sea, este parámetro A podría ser con signo negativo. Una cosa crece mientras la otra decrece. Entonces, en ese sentido, en un análisis de regresión es útil para seleccionar o descartar variables, porque si hay algo que no coincide con otra cosa, quiere decir que esa otra cosa no me aporta información y no me sirve hacer una correlación con, una regresión, perdón, con algo que no tiene correlación. Ahora, habiendo dicho eso, también es muy frecuente ver en los medios, o incluso en algunos artículos científicos, el uso equivocado de la correlación. O sea, el hecho de que dos cosas tengan correlación no significa automáticamente que una sea la causa de la otra. Entonces, muchas veces la palabra correlación se usa incorrectamente como sinónimo de, como estas dos cosas tienen correlación, entonces una es causada por la otra. Y esto es algo súper importante, digamos, que tienen que tener presente. O sea, correlación no es sinónimo de causalidad. Por ejemplo, y un caso típico, y dado que estamos con el tema del coronavirus, ¿cierto? Lo típico es decir, bueno, que el invierno es la causa de las enfermedades virales. Y efectivamente existe una correlación. Aumenta, no sé, el virus sincicial, la gripe, la influenza, todas aumentan en invierno. Entonces, uno podría estar tentado de decir, es por la temperatura que estos virus se propagan, no sé, viven a cierta temperatura, y la verdad es que no es así. O sea, hay estudios que demuestran que el virus se propaga primero porque hay un contacto más frecuente entre las personas, que puede estar relacionado al hecho de que eh, hay, en la época de vacaciones, o sea, es cuestión de ver que Santiago está como ciudad más vacía, entonces de partida hay menos personas. En invierno la gente no está de vacaciones, todos usan el transporte público, se usa menos la bicicleta porque a veces llueve, porque el clima no permite
ese medio de transporte o lo dificulta. Además a eso se suma la mala ventilación, como hace frío uno no abre las ventanas, y un menor aseo en invierno. La gente puede que no se bañe todos los días, y eso contribuye, digamos, a que se propague el virus, pero no tiene nada que ver con la temperatura. De hecho, si uno investiga un poco la literatura sobre los virus, uno va a ver que los virus resisten rangos de temperatura altos. Entonces, creer que podríamos aplicar calor para deshacernos del virus no funciona. De hecho, la razón, en el caso ahora que tanto se menciona, de por qué hay que lavarse las manos y todo eso, tiene que ver con que los virus tienen una doble membrana lipídica, o sea, está hecha de grasa, y esa membrana se disuelve con jabón, y de hecho no se disuelve por temperatura. Si van a la página web de la OMS o de la World Health Organization, de hecho con respecto al coronavirus hay toda una tabla de el rango de horas y días que resiste el virus en distintas superficies, a partir de distintas investigaciones que han hecho, y es impresionante cómo puede vivir semanas sobre superficies mientras no le caiga jabón o algo que disuelva la membrana que tiene el virus, pero la temperatura prácticamente no le hace nada. Entonces, volviendo al tema de estas correlaciones que uno puede encontrar con datos, a veces llevan a la conclusión equivocada de que una cosa es la causa de otra, y uno no se puede quedar solo con la correlación. Ahora, uno podría decir, bueno, si yo encuentro que dos variables no tienen correlación, calculo la correlación y la correlación me da 0, yo podría decir, entonces estas dos variables son independientes. Y la verdad es que esa conclusión también está equivocada. Uno puede encontrar cosas en las cuales la correlación da 0, pero en el tercer y cuarto momento de la distribución de probabilidades conjunta de las variables sí hay una relación. Son casos bastante extraños, pero pueden ocurrir, y entonces tampoco uno puede llegar y a la primera concluir de que como la correlación da 0, son variables independientes. Entonces, tener presente eso. Por último, hay un punto que no alcancé a anotar acá, no sé si no lo anoté, pero lo voy a agregar, que tiene que ver con la autocovarianza. La autocovarianza básicamente dice que si x de t más un delta t tiene una relación con una versión anterior de sí mismo, ¿cierto? Entonces, esta probabilidad de x de t más delta t, dado lo que ocurrió en x de t, no es igual a la probabilidad de x de t. O sea, cuando uno condiciona el valor futuro con respecto a un valor pasado, si la variable tiene una autocovarianza no nula, o sea, cuando uno la compara contra otras copias de sí misma en instantes pasados, y la autocovarianza da no distinto de 0, entonces quiere decir que hay una dependencia de el valor futuro con respecto a un valor anterior. Si en cambio da que la autocovarianza da 0, entonces podríamos reemplazar este símbolo, ¿no es cierto? Lo podríamos reemplazar por esto, por un igual. Y eso tiene implicancias después en el desarrollo de los métodos de estimación, porque hay partes de las expresiones del filtro que se simplifican si yo puedo hacer este reemplazo. Por ejemplo, cuando estoy diseñando un instrumento, un voltímetro, un multímetro, yo podría decir que el ruido que hay en la electrónica en un instante dado no depende del ruido que había en segundos anteriores. Pero para hacer esa afirmación y decir que el ruido que estoy viendo ahora no depende de lo que medí hace un rato, primero tengo que calcular la autocovarianza. Entonces, si me da que la autocovarianza es distinta de 0, entonces estoy en problemas. Quiere decir que el instrumento sí tiene una dependencia que puede ser por otro fenómeno. Puede que el instrumento se esté calentando y a medida que se va calentando los parámetros de la electrónica van cambiando, y hay una dependencia entonces
con respecto a valores anteriores. Pero es muy distinto decir que hay una dependencia con respecto a valores pasados que decir que no la hay. En este curso, digamos, no podemos ahondar en temas de causalidad. Es un tema súper interesante. Solamente les dejo aquí algunos links con algunas discusiones sobre el hecho de que la correlación no es o no implica causalidad. Correlación puede implicar que hay una cierta coincidencia, hay que definir qué cosa significa coincidencia, pero no significa causalidad. Después, la correlación sí tiene una asociación con dependencia, cosas que correlacionan tienen dependencia entre sí, y que las cosas tengan dependencia nuevamente no implican causalidad. Existen algunos métodos estadísticos, sobre todo en análisis de regresiones, maneras de testear la causalidad entre dos secuencias de datos. Uno de esos es el test de Granger. Es bastante simple de aplicar. Hay que calcular la autocovarianza y tiene ciertos supuestos de que las secuencias son estacionarias. Por lo tanto, igual hay que hacerle un test a la secuencia primero para ver que realmente es estacionaria. Entonces, las fórmulas que hemos estado viendo, no las estamos viendo así por pasar materia, sino que porque uno las necesita usar primero para, o sea, no podemos llegar y aplicar el test de Granger si antes no hemos verificado que efectivamente las secuencias sean estacionarias. Si no, estaríamos cometiendo un error. Lamentablemente ese test tiene limitaciones. De partida asume que las secuencias son estacionarias y además tiene la limitación de que solamente funciona entre dos variables. Si yo tengo un proceso o un fenómeno que depende de muchas variables, ese test no me sirve. Y ahí tendría que recurrir a otro test, por ejemplo, como el Convergent Cross Mapping, que son otras técnicas para tratar de descifrar si es que hay una causalidad. Entonces, yo solamente les dejo planteado el hecho de que existen ciertas maneras. La verificación de la causalidad en el mundo real es bastante más difícil, a menos de que uno conozca el proceso físico o el modelo físico, es más difícil. Entonces, otro enfoque para testear causalidad, al menos un enfoque indirecto, es lo que se llama el Akaike Information Criterion, en el cual uno puede postular distintos modelos, ¿no es cierto? Yo puedo tener un modelo que diga que una variable y es una cierta función de x, y puedo decir que la función es lineal. Podría decir que la variable y es una función diferencial de x y de y, donde tengo una combinación acá con respecto a x. Entonces yo puedo plantear distintos modelos y después ejecuto una simulación utilizando los datos que tengo con cada modelo, y cada modelo me va a dar un grado de error. Esto va a decir, cuando haga predicciones, habiendo hecho la regresión, puedo validar con un grupo de datos si esos datos coinciden o no con mi regresión, y voy a tener un error promedio. Y este también va a tener un error, y después puedo probar cuál es la probabilidad de que uno de estos dos sea el más correcto. Y lo que Akaike entrega es la metodología para asignarle una probabilidad de verosimilitud a cada modelo. Y bajo esa medida uno podría decir, bueno, entonces si efectivamente mi proceso responde a esta ecuación, quiere decir que hay una dinámica causal, porque este es un modelo causal. Pero, no, pero es una verificación indirecta de la causalidad, porque lo que uno realmente está haciendo aquí es validar un modelo, no si físicamente, efectivamente, las cosas se generaron de la manera que el modelo las representa. Lo que estábamos viendo para casos... ¿sí? Una consulta. Es que hasta ahora no puedo evitar notar que hay hartas diapositivas que no están en el archivo que subió a Canvas. Lo que me hace Sí, notar que creo que esta es una versión más actualizada de las clases. sí. He ido actualizando, o sea, al principio del semestre subí una, después volví a subir otra, no sé cuál descargaste, y
esta la voy a volver a actualizar. Entonces yo les voy a avisar cuando esté subida para que bajen la última versión. Ah, ya, perfecto. Entonces lo va actualizando. ¿Es el mismo archivo que está publicado? En ¿O este momento, va reemplazando el archivo? sí, voy reemplazando el archivo. Ya, ok, gracias. Ujú. Sí. Bueno, entonces, como les decía, así como uno tiene la definición para el caso continuo, ¿no es cierto?, con una integral, podemos hacer el cálculo de autocovarianzas para secuencias, no para procesos. En este caso tenemos secuencias y estos datos, digamos, son muestras de una colección. Entonces tenemos la covarianza, la autocovarianza y la covarianza cruzada, donde aquí el índice de tiempo, antes teníamos un T1 y un T2, este T2 sería igual a K más un L, ¿no es cierto? Este sería igual a K, entonces estamos diciendo, estamos desplazando o mirando una muestra que está L espacios más adelante. Entonces podemos también ver esto para procesos que sean ergódicos de media cero, y vamos a tener las mismas expresiones o muy parecidas, y en este caso tenemos que hacer tender el límite a una ventana de tiempo infinito, si es que realmente estamos calculando esto sobre un proceso que es ergódico. ¿Ya? Entonces, aquí en estas integrales que si bien debiesen tener una integración de menos infinito hasta infinito, las estamos calculando solamente para un lado, eh, y ahí va a depender si dividimos por 2 o no, ¿no es cierto? Si hay simetría, podemos calcular solamente una mitad, y ese resultado lo multiplicamos por 2. Entonces, si los procesos son estacionarios, en este caso, con un delta t o una diferencia de delta t entre T2 y T1, la autocovarianza va a ser independiente del instante inicial que uno elija, solamente va a depender de esta diferencia de delta t, dado que el proceso es estacionario. Entonces, tenemos que calcular el phi sub xx de delta t. Vamos acá a la fórmula, nosotros tendríamos que, si esto lo vemos como con muestras discretas, esto sería una sumatoria de x de t y o sea, de x de k, de aquí tendríamos un k más l, y tenemos que hacerlo sobre todas las muestras que tenemos en la colección. Estamos multiplicando, por ejemplo, la muestra 1 con la muestra 1 más l. Después sumamos la muestra 1 con la muestra, perdón, la muestra 2 con la muestra 2 más L, etc. Y la covarianza cruzada es parecida, ¿no es cierto?, pero con X en T1 e Y en T1 más delta T, y aquí también va a depender del delta T, que es el I. Y una cosa importante que hay que notar es que la autocovarianza es una función simétrica con respecto al origen, que siempre va a ser mayor cuando se calcula la varianza, que es la autocovarianza con delta t igual a 0, y siempre va a ser mayor, o sea, lo que se obtiene es una especie de función que tiene esta forma, ¿sí? O son funciones, voy a tener aquí un pic, y decrecen. Entonces, esta sería la función de autocovarianza phi de xx delta t con respecto a delta t. O sea, ¿qué es lo que está representando y por qué son así estas funciones decrecientes con delta t? Lo que están diciendo es que el valor de x de t depende muy poco de x cuando aquí está infinito, ¿no es cierto? Cuando la diferencia, estoy comparando un instante de tiempo, o sea, si tengo la señal en el tiempo, aquí tengo un tiempo t, y aquí tengo un tiempo t más delta t,
Entonces, si hago tender el delta t a infinito y se separan estos puntos, lo que ocurre con la señal acá no tiene nada que ver con lo que ocurre mucho, mucho después, y por lo tanto la autocovarianza con lo que ocurre mucho, mucho después tiende a cero. Por eso son funciones que son así. De hecho, cuando una función no tiene dependencia con respecto a otros instantes, uno tiene una función que sería un delta de Dirac. Vamos a ver un ejemplo, y eso es básicamente el ruido blanco. El ruido blanco solamente tiene covarianza consigo mismo, pero no tiene covarianza con ninguna secuencia que se haya obtenido en otro instante, en otra ventana. Si comparamos una ventana con otras ventanas de datos que se van deslizando, las otras no deberían tener correlación, tendrían que tener correlación aproximadamente cero. Entonces, existen autocovarianzas, como les mencionaba, especiales. Una es la del ruido blanco, porque el resultado es una función delta de Dirac. O sea, en el caso discreto, esta función vale la varianza de la señal si es que estoy comparando con k igual a 0, que es comparar la señal consigo misma, y vale 0 si comparo la señal con versiones desplazadas en k unidades, cada distinto de 0 de sí mismo. En los procesos aleatorios, si es continuo, es parecido, solamente que este phi de xx representa lo que sería el sigma de x al cuadrado, y este delta t es la función delta de Dirac, que vale 1, o vale en realidad infinito en el caso continuo, cuando delta t es 0, y vale 0 para los otros instantes de tiempo. Está escrito acá. Entonces, el nombre de ruido blanco deriva del hecho de que la función de densidad espectral de potencia, si uno lo calcula, contiene igual contenido de energía en distintas frecuencias. Es como si fuese un espectro plano. Si recuerdan ¿no?, la transformada de Laplace de una constante en frecuencia, ¿no?, necesita la señal en el tiempo, en frecuencia es un peak. Y lo inverso también es verdad. O sea, esto sería en el dominio de f de s, de Laplace. Este es en el dominio del tiempo, esto sería f de t. Lo inverso también es así. O sea, si en el dominio de Laplace tenemos una constante, entonces en el dominio del tiempo, pasando al dominio del tiempo, tenemos una función que es un impulso y es cero todo el resto. ¿Qué interpretación tiene esto con relación al ruido blanco? Es que uno podría ver el ruido como un tren de impulsos, o sea, son de ancho cero y de magnitudes desconocidas, que están uno muy pegado al lado del otro. O sea, si yo tuviese la capacidad de hacer zoom, aquí entre medio encontraría otro pulso, y aquí entre medio encontraría otro pulso, y si hago zoom entre esos dos encontraría otro, y siempre seguiré encontrando otro, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre acá es que el ruido blanco es un tren en el tiempo de puros impulsos, lo cual en frecuencia se transforman, si uno acumula las energías de esos impulsos desplazados, en una constante. Por eso uno dice que hay una cantidad de energía en todas las frecuencias del espectro que es igual. Entonces, ¿y uno por qué dice ruido blanco? Bueno, porque se supone que la luz blanca, entre comillas, está hecho de la misma cantidad de longitudes de onda roja, verde, azul, etcétera, ¿no es cierto?, de todas las componentes del espectro. Como dice, el color blanco es la mezcla de todas las energías en la misma cantidad, y por eso el ruido se llama ruido blanco. Eso no sé si lo habían visto en algún otro curso, pero esa es la razón de dónde viene el nombre de ruido blanco. Ahora, también existe algo que probablemente no han visto, que es el ruido coloreado. El ruido coloreado, como el nombre lo indica, es un ruido que deja de ser blanco, sino que tiene una componente de frecuencia principal por sobre otra. ¿Qué significa? Y aquí era algo que ya había mencionado, que algo sea ruido blanco, bueno, decía que no tiene autocovarianza con copias de sí mismo anteriores, y por lo tanto ocurre esto, y esto es súper importante porque simplifica muchos procesos de cálculo que vienen después.
Pero para hacer esto, primero hay que calcular la autocovarianza, si no, no podemos llegar y decir que cualquier señal ruidosa que tengamos sea realmente una señal de ruido blanco. Podemos tomar un ejemplo del mundo real, en el cual hay una cierta dinámica que es muy típica en muchos procesos, donde el valor nuevo depende del valor antiguo por una cierta constante A. Da lo mismo cuánto vale A, es un proceso lineal, pero es un proceso estocástico porque hay una parte que es incierta, ¿cierto? Podríamos decir, el número de contagiados de coronavirus de hoy día es una proporción de los que habían ayer. Los que habían ayer contagiaron a otros, ¿cierto? Y ese número va creciendo, va creciendo. Pero hay un número que podría ser aleatorio de gente que sana, ¿no? O gente que se vuelve a enfermar, y es esta parte de acá. Aquí estamos haciendo este proceso, aquí podríamos haber puesto otra constante, una constante beta, pero supongamos que la constante es 1 menos a cuadrado raíz. Entonces, y que a lo limitamos a ser un número entre 0 y 1. El ejercicio se puede hacer también para otros valores de a. Si nosotros entonces tenemos que calcular la covarianza, ¿cierto? Y tomamos aquí, algo pasó con los enlaces, pero aquí tenía que decir 20, la ecuación 20 es de acá, y queremos calcular el valor esperado de x k más 1 al cuadrado, que es como la varianza en el instante es la varianza de x en el instante k más 1. Bueno, esto es fácil de hacer porque tenemos que tomar toda esta expresión y elevarla al cuadrado. Entonces, si la elevamos al cuadrado, va a aparecer a cuadrado, x cuadrado, más 2a raíz de todo esto multiplicado por x y por w. Entonces, este acá se multiplica con este y este. Y más el cuadrado del segundo término, que va a ser, hace que la raíz se vaya, 1 menos a cuadrado por omega cuadrado. Ahora, el valor esperado de toda esta cosa lo podemos separar como a cuadrado, que sale para afuera, este de acá, por el valor esperado de x al cuadrado, más 2 veces, esto es una constante, también lo podemos sacar fuera del valor esperado, el valor esperado de x junto con el ruido, más 1 menos a cuadrado, el valor esperado de este ruido, o esa parte incierta. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es el valor esperado de x con el ruido? El valor esperado de, si estamos hablando de la gente enferma con los que se sanan, ¿sí? Que tiene que ver, aquí nosotros podríamos argumentar de que son independientes, no lo sabemos, probablemente en el mundo real no son independientes, pero hay factores que sí son independientes, que es el tipo de tratamiento que recibieron, y puede que en un lado apliquen un tratamiento y en otro, y eso sería independiente, ¿no es cierto? Pero por un momento, supongamos que son independientes, entonces esta probabilidad la podemos separar como P de X, y esta por P de W, sub K, Profe, sub K. ¿Sí? en este caso, W usted lo está usando para el ruido, ¿no? En el ejemplo Ujú. que está diciendo recién, ese ruido sería lo que de una u otra forma como que atenúa el efecto. En este caso, los sanos como que atenúan el hecho de que tengamos más contagiados, por así decirlo. No. Sí, atenúan cuando el valor de W es negativo, o sea, podríamos tener un valor W. Si decimos que X representa el número de contagiados, W podría ser menos 5 contagiados, ¿no es cierto? Que es 5 personas que sanaron. Pero W también podría ser positivo, serían 6 contagiados, que uno podría decir, bueno, esos 6 son los que yo no sabía que estaban contagiados, pero después de aplicarse el test van a pasar a ser parte de esta variable, ¿no es cierto? Porque esta es la que lleva el registro de los contagiados identificados. Otra cosa son los contagiados que están ahí, pero que yo no sé si están o no están contagiados. Y esa es la parte que aporta incertidumbre al proceso. Yo sé que hay gente que está ahí contagiada, pero no le he hecho ningún test. Tarde o temprano van a aparecer. O puede que algunos de esos se queden en su casa y nunca sepa que realmente estaban enfermos, porque tal vez se quedaron en la casa, se sanaron, y nunca los contabilicé. Hay otros que no, hay otros de estos que van a salir y van a contagiar a alguien, y van a formar parte de eso. El ruido básicamente es como una incertidumbre que tiene el proceso. El proceso, claro.
Exacto, exacto. Aquí le estoy dando una asociación a algo físico, pero obviamente habría que entrar en detalle a ver qué cosa es este ruido, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir que la probabilidad de sanarse es igual a la probabilidad de no sanarse en un día o en una semana, no sé, en una ventana de tiempo. Y entonces podría decir que este proceso es de media cero con una distribución normal, ¿no es cierto?, que hace que tanto los casos positivos sean igual de probables que los casos negativos. Si asumimos que el caso negativo, cuando este es un valor negativo, estamos hablando de acá, ¿cuál es la probabilidad de que W sea igual a -3? ¿Cuál es la probabilidad de que W sea igual a +4? Eso tiene que tener alguna distribución de probabilidad. Yo podría decir que es de media cero y que estamos frente a un sistema benigno donde es tan fácil sanarse como enfermarse, o podría estar en un proceso más maligno en el sentido de que casi todos tienen probabilidad de enfermarse y menos tienen probabilidad de sanarse, porque estos son los negativos, ¿cierto? Los que se... Pero sin entrar en ese detalle, porque ahí hay que entrar a hacer supuestos de cuál es la distribución específica que le voy a dar. Por el momento asumamos que es una distribución y que tiene una cierta varianza, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tomo la ecuación anterior, ¿no es cierto?, y empiezo a calcular las partes, yo necesito calcular el valor esperado de x cuadrado y el valor esperado de este de acá, que es la varianza del ruido. Ahí tengo que hacer yo un supuesto, como decía, de esta distribución, que sería la distribución de PW. Y esta de acá no la conozco, que es la conjunta. O sea, yo podría decir que los que se sanan o los que enferman a otros son independientes de los que ya están enfermos, están dando vueltas por ahí, y separarlo de esta manera, ¿no es cierto? Y después yo podría decir, y aquí estoy haciendo un supuesto, de que el valor esperado de contagiadores en el tiempo debería tender a cero, porque si no tiende a cero, o sea, quiere decir que la gente no sana y que está enferma siempre, o si no tiende a cero, que todos se contagian y todos se mueren, y en algún momento va a tener que ser cero. Entonces, pero ahí entramos a elucubrar sobre la dinámica del proceso, y solamente aquí para simplificar y tratar de hacer el punto, vamos a decir, supongamos que es tan probable enfermarse como sanarse. Por lo tanto, el valor esperado en media es cero, lo cual hace que, da lo mismo esta probabilidad, esta parte desaparezca. Este es el valor esperado de W, es cero. Entonces mi ecuación anterior, esta ecuación de acá, se compacta y queda como que el valor esperado en el futuro es a cuadrado veces el valor esperado anterior más la magnitud de este ruido, ¿cierto? Y aquí la dinámica del proceso va a depender mucho de cuánto valga A, que está relacionado en el caso de la dinámica de contagios con el factor de propagación del contagio. Entonces, si yo tengo una A que es menor que 1, normalmente en ese tipo de procesos lo que va a ocurrir es que si yo hago una gráfica de E de X de K al cuadrado con respecto a K, yo puedo partir de un valor E de X en 0 al cuadrado. ¿Qué cosa es la varianza de X? Es el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de X. Y esto representa X enfermos, ¿cierto? Son los enfermos. Por lo tanto, al principio yo podría decir, tengo 0 enfermos. De hecho, al principio habían 0 enfermos. Por lo tanto, el valor esperado inicial, el valor esperado de X0, era igual a 0, cuando todavía no llegaban enfermos. La incertidumbre que tenía no sé cuánto era, porque algunos pueden haber llegado en los primeros días, pero todavía no habían ido a ninguna urgencia a hacerse nada, entonces hay una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, claro, al principio yo tengo media 0, la variable X en 0 tiene media 0,
de la media, pero tiene varianza. Puede que hayan ciertos enfermos, puede que no haya. ¿Qué pasa al día siguiente? Entonces, al día siguiente, efectivamente aparecen algunos que empiezan a contagiar. O puede que hayan habido algunos que estaban enfermos y que hayan llegado desde el exterior con algún bicho, pero si fuese otra enfermedad, otra influenza, esos no contagian o contagian a muy pocos, suponiendo que A es menor que 1, y entonces al día siguiente vamos a tener de x2 al cuadrado igual a 0.5. Aquí estoy asumiendo que A es la mitad, ¿no es cierto? Al cuadrado, esto sería 0.25, E de x1 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y tenemos acá un factor de ruido que nos sube o nos baja el valor, pero van apareciendo números que podrían ir decreciendo. Pero en general lo que va a ocurrir acá es que el A es mayor que 1. Entonces lo que ocurre es que este número, el E sub x al cuadrado, en función de K, va aumentando. Ese número va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la interpretación física que tiene eso? Que cada día que pasa, la incertidumbre sobre la cantidad de la gente que está enferma está creciendo. Porque yo puedo hacer test, ¿no es cierto? Pero hay siempre un número que no sé si contagió a otro. Entonces aquí tengo una varianza, pero al día siguiente tengo una varianza más grande, y al día siguiente tengo una varianza más grande porque sé que la gente está aumentando en media, pero está también aumentando en varianza, porque no sé si esos que están enfermos contagian a más personas. Esto es algo que se llama la fórmula de la propagación de la incertidumbre. Perdón. Todos los procesos tienen una fórmula de propagación de incertidumbre. Y lo normal es que como el proceso involucre calcular el valor esperado de la variable al cuadrado, aun cuando el proceso, la ecuación original podría haber tenido, como les decía, un A negativo, o sea, un A menor que 0, o sea, A podría ser menor que 0 y mayor que menos 1. Entonces, la magnitud de A es menor que 1, quiere decir que lo que ocurre con X se va contrayendo y aportando cada vez menos a los valores futuros, y además, siendo negativo, hace que la ecuación de diferencia sea estable, o sea, converja. O sea, la ecuación puede converger a 0. Cuando uno grafica el valor de X de K versus K para cualquier punto de partida, uno va a tener soluciones que pueden ser oscilatorias, discretas oscilatorias, pero que se van achicando, o pueden ser convergentes sin oscilar. Ahora, si A es mayor que 1, normalmente uno tiene trayectorias que son crecientes, ¿cierto? Eso va a depender de cuál es la dinámica de contagio o lo que sea que el proceso está modelando. El punto es que lo que ocurre hacia el futuro, en varianza, cada vez es mayor, siempre, independientemente del signo y del tamaño de A, porque aquí hay un A al cuadrado. Entonces, lo que esto quiere decir es que la incertidumbre aumenta a menos de que uno aplique otras cosas, o sea, a menos de que yo en esta ecuación agregue algún término, que tendría que sumar un término y de acá, que trate de controlar la velocidad con que la incertidumbre crece. Pero eso lo vamos a ver después cuando hagamos los estimadores. Por el momento la idea principal es tener presente que la incertidumbre va creciendo. Ahora, este ejercicio que lo hemos hecho para un periodo de tiempo, cuando me refiero a un periodo de tiempo porque estamos calculando esto más 1, también lo podemos repetir para calcular el valor esperado de x de k más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago para calcular esto? Lo mismo, ¿cierto? Esto es lo mismo que toda esta expresión, tendría que escribirla acá en términos de más 1, más 1, más 1, ¿no es cierto? Y esta de acá entonces me aparecería el x de k más 1. Aquí tendría más 1, más 1. Y así tendría que ir avanzando
O podría calcular también versiones que son el valor esperado de x de k con x de k más 1. Eso también es fácil de hacer porque eso sería tomar el valor esperado de x de k. Tengo el valor esperado de x de k. El valor esperado de x, no puedo escribir ahí. Ya, de x de k por a x de k más la raíz de lo que está ahí adentro, w sub k. O sea, tengo que multiplicar este x de k por x, todo esto de acá es x de k más 1. Entonces, me aparecería a por x de k cuadrado más la multiplicación de w con x de k, que dijimos que tenía valor esperado 0. El punto es que si eso lo hacen como ejercicio, van a llegar a una fórmula donde es posible despejar que x de k para cualquier k al cuadrado es igual a sigma al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque x de k más 1 al cuadrado es igual a x de k, y eso es algo que ocurre después en el equilibrio. O sea, si esta variable se estabiliza, lo que yo tendría es que x de k más 1 al cuadrado es lo mismo que este de acá, entonces mi ecuación tendría e de x de k al cuadrado igual a cuadrado de x de k al cuadrado más, voy a llamar a toda esta cosa, la voy a llamar gamma, más gamma de sigma omega al cuadrado. Ahora, estas dos cosas las puedo juntar y esto se transforma en e de x de k al cuadrado por 1 menos a cuadrado igual a gamma por sigma de omega al cuadrado. Pero ¿qué cosa es gamma? Gamma es esto, ¿no? Esto también es gamma. Por lo tanto, este se va, y al final queda que para distintos valores de k, la covarianza converge a la varianza del ruido. O sea, lo que estamos diciendo es que la varianza del proceso, porque esta es la varianza de x, la cantidad de infectados en el ejemplo que estábamos mencionando, va a ser igual a la varianza de los infectadores inciertos, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos también tomar el ejemplo de una secuencia de Markov con un desplazamiento L y calcular esto para L igual a 1, como en el ejemplo anterior, y llegamos a que el phi de 1 vale a de el valor esperado x de k al cuadrado, ¿cierto? Esto es lo mismo que a por sigma de omega al cuadrado. Si esto lo hacemos para phi 2, vamos a tener que calcular el valor esperado de x de k por k más 2, hacer la expansión x de k, pero x de k más 2 es x de k más 1 más raíz de omega de k más 1, y a su vez esto lo podemos reescribir entonces como alfa, o sea a, perdón, e de x de k por x de k más 1. Este ya lo tenemos calculado acá, que es a sigma cuadrado. Más el valor esperado del ruido por el estado, que dijimos que es 0, bajo el mismo supuesto de que los que ya están enfermos no dependen de los otros que son los inciertos. Y entonces llegamos a esta relación donde aparece a al cuadrado. Si repetimos esto para 3, aquí nos va a aparecer 3, etc. Entonces, si nosotros calculamos esto para un L cualquiera, aquí nos va a aparecer L a la L. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que en este caso, la autocovarianza, que sería el phi de xx de L, para distintos valores de L, parte de un valor cuando L es igual a 0, que va a ser el valor esperado
de x de k al cuadrado, que dijimos que era igual a sigma del ruido al cuadrado. Pero para instantes que están separados en una unidad L, aquí vamos a tener que esto va a ser a la 1 por sigma de omega al cuadrado, el siguiente va a ser a cuadrado, el siguiente va a ser a cubo. En realidad esto va decayendo de acuerdo a esta exponencial, ¿no es cierto? A la L. Y si a es menor que 1, ocurre eso. Si a fuese igual a 1, entonces quiere decir que esto se mantiene constante, y si a es mayor que 1, esto diverge. Y eso quiere decir que con un a más grande, entonces hay una covarianza o una autocovarianza mayor con respecto a valores que están muy separados, ¿ya? Esta misma idea también se puede aplicar a un proceso que tenga una ecuación diferencial, no necesariamente tiene que ser una secuencia discreta. Entonces aquí hay un truco que uno puede hacer, que es decir que esta derivada la reemplazamos por x de t más delta t menos x de t dividido por delta t, ¿no? Y que eso es igual al lado derecho de la ecuación. Entonces nosotros después podemos reemplazar el x de t más delta t por el valor antiguo más la velocidad con que varía la variable, ¿no es cierto? Que sería dx a dt por delta t. Es como integrar un periodo. Entonces sería como una expansión de Taylor de x en el tiempo. Pero dx a dt es esto de acá. Dx a dt es esto de acá. Por lo tanto, se reemplaza por este término de acá. Y entonces, cuando queremos calcular cuál es el valor esperado de x de t con x de t más delta t, bueno, tenemos que reemplazar y tomar, si estamos multiplicando esto de acá, lo estamos multiplicando por x de t, entonces tenemos que tomar todo esto y multiplicarlo por x de t. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer x de t cuadrado más x de t al cuadrado por delta t menos la multiplicación cruzada. Entonces, esta es la covarianza cruzada entre el ruido y el valor del proceso. Nuevamente podemos asumir que el ruido es independiente probabilísticamente del valor que toma el proceso. Nosotros podemos decir que el valor esperado de Wt por x de t es igual a 0, y eso se debe a que la probabilidad de x de t es independiente de la de W de t, y a su vez estamos diciendo que Wt tiene valor esperado igual a 0. Suponemos que es un proceso que no está cargado hacia ningún lado. O sea, tanto los casos positivos como negativos de W son igualmente probables. Cuando tenemos procesos que están cargados, hay varias maneras de lidiar con eso. Una posibilidad es restarle el sesgo a la variable Wt y analizar todo como si fuese un sistema sin sesgo. Pero eso, digamos, no lo incluíamos ahora para no enredar la explicación. Entonces, si nosotros aquí aplicamos el límite cuando delta t tiende a 0, va a ocurrir que esta expresión converge al valor esperado de xt al cuadrado, y eso va a ser la varianza. Nosotros dijimos que el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado es igual a la varianza de x, igual a sigma de x al cuadrado. Aquí hay un supuesto, efectivamente, de que el valor esperado de x es de media 0, por lo tanto este no está, y esta igualdad aparece. Aquí el punto, más allá, digamos, el resultado también es válido si es que tuviésemos una media distinta de 0, solamente que acá va a aparecer un término adicional. Pero el punto es demostrar de que la varianza del proceso converge a la varianza estacionaria, ¿no es cierto? a la autocovarianza con respecto a sí mismo. Ahora,
Si nosotros escribimos esto como una aproximación diciendo que la diferencia entre el valor esperado de x al cuadrado en t más delta t menos x al cuadrado es la derivada del valor esperado de x de t al cuadrado, y que eso es igual a la derivada de lo que está acá en el lado derecho, que es la varianza. Entonces, vamos a encontrar que la derivada del valor esperado al cuadrado es lo mismo que si pasamos la derivada adentro del valor esperado, porque recuerden, el valor esperado es la integral, ¿cierto? La integral de x cuadrado por p de x. Y estamos sobre todos los posibles x. Estamos derivando con respecto al tiempo. Así que esta derivada la podemos meter adentro de la integral. Eso significa que vamos a tener que calcular el valor esperado de la derivada de x cuadrado con respecto al tiempo, que es lo mismo que el valor esperado de 2x por dx a dt. Ahora, dx aquí hay un error, esto tenía que ser dx a dt, lo tengo que corregir. Dx a dt. Entonces, dx a dt lo tenemos acá, aquí está dx a dt, es esto de acá. Entonces lo reemplazamos, alfa xt menos wt. Eso significa que va a quedar el valor esperado de 2 alfa xt al cuadrado menos el valor esperado de x por w, pero ese valor esperado ya dijimos que es 0, por lo tanto desaparece, y nos queda entonces una ecuación diferencial para el valor esperado de x cuadrado con respecto al tiempo, igual a 2 alfa x cuadrado. O dicho de otra manera, si nosotros escribimos esto como una... supongamos que y es igual a sigma cuadrado, estamos escribiendo la ecuación diferencial de i a de t igual a 2 alfa i. Esta ecuación tiene que ser familiar para todos ustedes. ¿Qué pasa con esa ecuación diferencial cuando uno la integra? Si alfa es mayor que 0, toda esta ecuación diferencial, que sería i, crece exponencialmente, desde una cierta condición inicial i de 0, con respecto al tiempo. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Recuerden, este y es el sigma cuadrado. Estamos diciendo que la varianza, en el caso de un proceso continuo, también crece en el tiempo. El dx al cuadrado para x sub t con un t creciente crece. Entonces, y crece exponencialmente. O sea, de hecho, si nosotros resolvemos el valor esperado de la ecuación diferencial, vamos a ver que llegamos a tener una exponencial en alfa por el sigma cuadrado. Esa es la otra manera de resolverlo. ¿Podría explicar la diapositiva anterior? ¿Esta de acá? Del gráfico, cómo va creciendo, sí, esa, cómo va creciendo. No, la siguiente. Esta. Que ahí me perdí, sí. Sí. El gráfico, cómo va creciendo la varianza. Sí. O sea, primero recordar que en todos estos desarrollos estamos haciendo acá un supuesto implícito, que es que el valor esperado de x de t es igual a 0, para no enredar la explicación. El ejercicio se puede hacer también cuando el valor esperado es distinto de 0. De momento hacemos ese supuesto. Segundo punto. La pregunta es, ¿cuánto vale x de t cuadrado? ¿Por qué quiero hacer ese cálculo? Porque yo quiero calcular la varianza de x de t, que sé que es el valor esperado de x de t al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de x de t. A mí lo que me interesa saber es cuál es la varianza de esta variable que evoluciona en el tiempo. Esa varianza o incertidumbre crece o decrece. ¿Cómo la calculo? La calculo a partir del valor esperado de x de t al cuadrado menos el otro. De este de aquí no me tengo que preocupar por esto, ¿no? Porque ya hice el supuesto de que tiene valor esperado 0. Pero la varianza no quiere decir que sea 0, porque queda este término de acá que lo tengo que calcular. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos notar que si derivamos
sea, esto es como derivar la varianza de x, de t, con respecto al tiempo. Vamos a llegar a una fórmula que depende de x de t. Pero esta misma fórmula la podemos escribir como la derivada del valor esperado de x al cuadrado con respecto al tiempo, y para ser estricto debería poner menos la derivada del valor esperado al cuadrado de x de t. Este no lo tengo que calcular por esto de acá. Esto de acá hace que este sea 0 y por lo tanto no tengo, la derivada de 0 es 0. No tengo que preocuparme de eso. Tengo que preocuparme de este de acá. ¿Cómo derivo? O sea, si yo tengo el valor esperado de x de t al cuadrado, lo que yo tendría que calcular es la integral de menos infinito a infinito de x de t al cuadrado por la probabilidad de todos los posibles valores que puede tomar x de t por dx de t. Esa es la definición del valor esperado de una función de cualquiera. Aquí podría tener el valor esperado de una función f de x, y voy a tener que poner f de x. Ahora, si yo quiero calcular la derivada de esto, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo, ojo que aquí es con respecto a x, no es lo mismo que esta que es con respecto al tiempo. Tengo que derivar también esta integral con respecto al tiempo. Como esta variable y esta variable no dependen una de la otra, no hay ningún problema en intercambiar y hacer primero la derivada y después integrar. O sea, la derivada la puedo pasar para adentro. Entonces, si yo la paso para adentro, estoy calculando la derivada con respecto al tiempo de x de t al cuadrado, por la probabilidad de x de t. De x de t. Si el proceso es estacionario, la derivada de la probabilidad, que es la función de probabilidades, no cambia. Por lo tanto, solamente tengo que derivar este proceso, esta parte de acá. Solamente, porque si no tendría que usar la regla del producto, o sea, tendría que derivar cuadrado, a dt cuadrado por p de x, ¿no es cierto?, más x cuadrado por la derivada de la probabilidad de x de t a dt. Ahora, ¿por qué no me preocupo de ese? Porque estoy asumiendo que tengo un proceso estacionario, y de ahí la importancia de tener procesos estacionarios. Si en la realidad no lo son, tengo que asegurarme de que por lo menos en la ventana de observación, en ese periodo el proceso sea estacionario. Si no, no puedo hacer esto que estoy haciendo acá y los cálculos se vuelven ultra complejos, porque tendría que derivar la distribución de probabilidad, que va a ser variante en el tiempo. En la clase pasada habíamos hecho un ejercicio de una distribución variante en el tiempo, no estacionaria. ¿Ya? Entonces, pero el punto es que al derivar, solamente me preocupo de este de acá. Y la derivada de x cuadrado con respecto al tiempo es esto, es 2x por dx a dt. Ahora, dx a dt es alfa por x menos omega t, porque eso está acá, dx a dt es la dinámica del proceso. O sea, alguien me dijo que tengo un proceso dinámico donde la velocidad de cambio de la variable es igual a alfa por el valor que tenía la variable, en este caso menos una perturbación. Podría ser más una perturbación, menos una perturbación. Entonces, aquí tengo que multiplicar 2x por x. Entonces, en esta multiplicación lo que aparece es 2 alfa x de t cuadrado menos 2 alfa xt por omega t, o wt. Entonces, al aplicarle valor esperado a todo esto, voy a tener 2 alfa, el valor esperado de x cuadrado, pero que dijimos que el valor esperado de x cuadrado, eso ya lo teníamos calculado de antes, es sigma cuadrado, menos el valor esperado de este otro, que es el valor esperado de x de t por wt. Nuevamente, estoy asumiendo que hay independencia entre el ruido y la variable. Al hacer ese supuesto, entonces,
si además tengo el supuesto de que el valor esperado, aquí otro supuesto más, ¿no es cierto? Que el valor esperado de WT es igual a 0, quiere decir que es de medida 0, estoy asumiendo otro supuesto más, que es que X de T es ortogonal o independiente a WT. O sea, tengo varios supuestos allá acá. Ahora, ustedes pueden decir que estoy haciendo trampa en hacer tantos supuestos, y aquí efectivamente estoy haciendo trampa. El punto es tratar de mantener la explicación simple, porque si no hago estos supuestos, aparecen unos corchos de expresiones. Con estos supuestos tan simples, el punto de fondo es demostrar de que queda una ecuación en la cual tenemos derivada de x cuadrado con respecto al tiempo igual a 2 alfa, valor esperado, de x de t al cuadrado. Esta es la ecuación diferencial en términos de valores esperados. Ahora, esto es un número, ¿no es cierto? Y lo puedo reemplazar por una variable y. Puedo decir, entonces, que esta ecuación es lo mismo que haber escrito esta de acá, donde este y es el valor esperado de x cuadrado, y este y es el valor esperado de este x cuadrado. Son el mismo. La solución de esa ecuación diferencial es una solución de la forma y de t igual a e a la 2 alfa delta t por, o aquí si pongo delta t, eso, por el y0 más, hasta ahí nomás, más eso. Entonces, si además tuviese yo aquí ruido más wt en esta ecuación diferencial, tendría que agregar más la integral de e a la... Aquí falta... no, aquí está bien. Porque esta es la ecuación para el otro caso, que era esta de acá. Aquí no tenemos 2 alfa, pero queda así. Si nosotros hacemos esta multiplicación, usando la misma estrategia anterior, nos va a quedar esto, en términos, digamos, ¿qué cosa es x de t más delta t? Es igual a x de t. Tendríamos que integrar esta ecuación diferencial. Entonces, si integramos esta ecuación diferencial, nos va a quedar x de t igual a e a la alfa t por x de 0 menos, porque aquí hay un signo menos, integral de 0 a t de e a la alfa tau por de tau menos t por omega tau de tau, la variable auxiliar. Entonces, esto es para un t más delta t, más delta t, más delta t. Y si vamos entonces a reemplazar x de t más delta t, tenemos que hacer lo que teníamos acá, esto es e a la a t, delta t, perdón, más, esto es signo menos, integral de 0 a delta t, de e a la alfa, delta t menos tau, omega tau, de tau. Entonces, toda esta expresión la tenemos que meter acá en reemplazo de esto, que es lo mismo que reemplazar por todo esto. Y aquí tendríamos que empezar a hacer x de t e a la alfa delta t por x de t, entonces aparece el cuadrado, por este, más, aquí vamos a tener la integral. Aquí debería haber habido un signo menos, ¿eh? También lo tengo que corregir. Menos la integral de t a t más delta t, de e al alfa delta t menos tau
por X de T por omega T, en este caso tau, de tau. Ahora, al aplicar el valor esperado, porque toda esta cosa está dentro del valor esperado, el valor esperado lo puedo separar en el valor esperado de E alfa delta T, xt cuadrado, menos la integral de T a T más delta T, del valor esperado de E a la alfa delta T menos tau por X de tau por omega tau. Ahora, esto es una constante. Para un cierto t dado, esto sale fuera del valor esperado. El valor esperado lo ve como si fuese una constante porque es un valor determinístico. Va a depender del tiempo y del alfa, pero no es un valor probabilístico. Lo puedo sacar fuera del valor esperado. Y adentro del valor esperado lo único que me quedan es el omega tau por el x de tau. Ahora, por el supuesto que habíamos hecho anteriormente de que x de t y omega de t son independientes, son ortogonales, y que el valor esperado de omega tau es 0, entonces el valor esperado de estas dos cosas juntas es 0, y por lo tanto todo esto se va. Y solamente me queda esta parte de acá, que es la que está acá. Ahora, este de acá es sigma cuadrado, por lo tanto lo que estoy diciendo es que phi de xx para un cierto delta t es igual a e a la alfa delta t por sigma de x de t al cuadrado. Entonces, en primer lugar, no sé si se entiende que en este caso, que es continuo, a diferencia del ejemplo anterior que era discreto, la varianza del proceso va subiendo en el tiempo, ¿ya? Eso es con respecto al tiempo, y la autocovarianza, que es la función. Antes nosotros habíamos escrito phi de xx de L, cuando era discreto. Ahora estamos escribiendo phi de xx de delta t. Entonces, esa autocovarianza, antes iba bajando. ¿Se acuerdan? Teníamos a la L por sigma cuadrado, y a medida que iban pasando los L, o la distancia entre x de k por x de k más L, aquí estamos haciendo lo mismo, pero en vez de cosas discretas, estamos poniendo x de t por x de t más delta t. Y lo que estamos demostrando es que a medida que el delta t aumenta, esta cosa decae exponencialmente con una exponencial que tiene valor e a la alfa delta t, si es que alfa es menor que 0, ¿no es cierto? Porque si no, si alfa fuese 0, esto va a ser constante, y si alfa es mayor que 1, esto va a ser creciente, que es lo mismo que ocurre en el caso discreto. Entonces, aquí el mensaje de fondo es que la dinámica del proceso está implícita por el valor que tiene esa constante alfa, porque está diciendo cómo se propaga x en un nuevo valor, o con qué velocidad varía x. Esta es la velocidad de x en el tiempo. Este alfa dice qué tan rápido varía x. Esa rapidez de cambio va a depender del tamaño de alfa, ya sea alfa menor que 1, alfa mayor que 1. Si alfa es mayor que 1, es una amplificación del estado. Entonces, el punto es que la incertidumbre del proceso y la correlación del proceso con valores pasados son dependientes de ese alfa. O sea, ese alfa está generando una influencia sobre la correlación, y por lo tanto el proceso, o sea, puede que W haya sido ruido blanco. Ruido blanco, eso significa que el phi de W consigo mismo es una función delta de Dirac, ¿no es cierto? Y es 0 todo el resto del tiempo para distintos valores de delta t, si es que estamos viendo el caso continuo. Sin embargo, el phi de xx no es un delta de Dirac, hay una dependencia, hay una autocovarianza con respecto a valores anteriores. Entonces, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de x
de t en el futuro, dado algo que ocurrió en el pasado, no es igual a simplemente hablar de p de x de t. ¿Ya? Eso. ¿Qué tanto depende de valores antiguos? Va a depender de cómo decaiga esto. Si la cosa es así, está diciendo que depende mucho de valores antiguos. Profesor, Sí. ¿qué significa en un proceso que la covariancia aumente con un t mayor? ¿O intuitivamente? Intuitivamente quiere decir que sabes menos de cuál es el valor real de la variable x. Sabes cada vez menos. Llévalo al caso de la epidemia ahora. O sea, cuando tu covarianza aumenta cada día, quiere decir que lo que tú crees que es el número real de contagiados es menos probable de que estés en lo correcto, porque tu incertidumbre aumenta. Una cosa es que tú tengas un valor medio, ¿no es cierto? Y haga una encuesta y vaya a todos los centros hospitalarios y les diga a todos, por favor, díganme cuántos enfermos hay. Y yo hago eso y pongo ese número en una planilla. Pero a medida que hay más enfermos, esos mismos enfermos podrían potencialmente haber contagiado a alguien, y no sé, hay una incertidumbre, ¿no es cierto? Cada uno de esos me genera un delta de, por decir algo, más o menos 5 personas que se contagiaron. Por una persona más o menos contagié otras 5. Puede que uno haya contagiado a 2, que uno haya contagiado a ninguno, que otro haya contagiado a 3. Pero a medida de que el tiempo va transcurriendo, la incertidumbre del número real aumenta. Eso es lo que significa que esa varianza aumente. Profe, Sí. que con respecto a eso mismo, este análisis lo estamos haciendo con respecto a como a un tiempo dado, desde este tiempo hacia adelante va subiendo la covarianza, o de acuerdo a que, o no sé, voy adquiriendo información y igual está subiendo la covarianza con respecto al tiempo. La Como, covarianza en este ejemplo está subiendo siempre. O sea, no para de subir porque es una función exponencial en el caso continuo, y en el caso anterior era una progresión geométrica. Va a depender del valor de alfa, ¿no es cierto? ¿Qué tan rápido sube? Pero en ambos casos está subiendo. Quiere decir que si tú quieres hacer una apuesta de cuántos van a haber mañana, yo me puedo conformar con la media, ¿no es cierto? Y decir que mañana hay el doble de los que había hoy, y que pasado mañana hay el doble de los que había el día anterior, y así sucesivamente, y trazo una tendencia. ¿Ya? Entonces, yo puedo definir que x de k es igual a 2x de k menos 1. El valor esperado sigue esa fórmula, ¿no es cierto? Estoy diciendo, el valor, si yo tengo un proceso, voy a ver si aquí tengo una lámina en blanco ya, en esta de acá. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un proceso en el cual los enfermos que hay hoy día son igual a el doble de los que habían ayer, más una incertidumbre. ¿Ya? Voy a hacer un supuesto. El valor esperado de la incertidumbre es 0, porque algunos se sanan, otros se enferman. En promedio estoy ras ni positivo ni negativo. Si yo entonces digo, ¿cuál es el valor esperado de x de k? Entonces, bueno, tengo que calcular el valor esperado de 2x de k menos 1 más w sub k. Esto significa 2 valor esperado de x de k menos 1 más valor esperado de w sub k. Esto va a ser igual a 2, porque este es 0, 0. Esto es 2 veces mu de k menos 1, mu de k. Entonces lo que estoy diciendo es que yo puedo predecir que en promedio, estoy diciendo que en promedio va a depender de cuál es el número inicial, ¿no es cierto? El mu de 0, el promedio de enfermos inicial tiene que ser 1, porque alguien tiene que contagiar al resto. Tiene que llegar no sé, alguien que vino de un viaje del extranjero, y entonces el día 1 había 1. O puede ser que el día 1 hayan llegado 10 al mismo tiempo, no lo sabemos.
A ver, supongamos que hay 1, entonces al día siguiente vamos a tener 2, 4, etc. Entonces se va a ir disparando esto cuadráticamente, o sea, tenemos que mu de k es igual a mu 0 a la k. ¿Por qué? Porque mu 1 era igual a, aquí tenemos el factor 2 a la k. 2 a la k. Mu 1 es 2 mu 0, mu 2 es 2 mu 1, pero esto es igual a 2, ¿cierto? Mu 1 es 2 mu 0, que aquí tengo que poner 2 por 2 mu 0. Aquí además. Mu 3 es igual a 2 mu 2, esto va a ser igual a 2 por 2 mu 0, etc. Y vamos a tener 2, entonces mu k va a ser igual a 2 a la k mu 0. Entonces aquí tengo una fórmula que dice las medias están avanzando a esta velocidad, están creciendo. Si yo hubiese tenido en vez de una tasa de contagio 2, hubiese tenido el número 1 medio, aquí habría tenido una secuencia que va decreciendo. Eso va a depender de cada fenómeno, de cada proceso. Una cosa son las medias, y aquí, digamos, en esto hay que ser súper claro. Una cosa es qué hace la media del proceso. Y otra cosa es qué hace la varianza. Entonces, en el día 1 tenía un número, en el día 2, día 3, y yo podría decir que la varianza es algo en torno a la media. La desviación en torno a la media. Al día 2 podría decir que tengo la misma incertidumbre, o sea que mi varianza, mi sigma de k al cuadrado es igual constante. ¿Ya? Si yo tuviese un proceso donde la fórmula que relaciona x de k cuadrado con el x de k menos 1 al cuadrado es constante, entonces quiere decir que todos los días yo tengo una cierta incertidumbre de cuántos enfermos hay. Yo sé que los enfermos están creciendo, o puedo saber que los enfermos están decreciendo, pero siempre tengo un margen de error. La varianza me da ese margen de error. Yo podría decir, todos los días tengo el mismo margen de error. Lo que ocurre en los procesos reales es que, en general, sigma sub k no es constante. Sigma sub k al cuadrado es igual a cuadrado sigma sub k menos 1. O sea, es una función creciente. Lo que significa que cada día que pasa, la incertidumbre va haciéndose cada vez más grande. Una cosa es que yo crea que la media bajó, pero mi certeza de que realmente eso es lo que va a pasar, cada vez es menor. O sea, si podemos decir que certeza es igual a 1 dividido por la varianza. Mientras más grande es la varianza, menor es mi certeza de cuál es el valor. Uno lo puede mirar desde esta perspectiva. Si yo tengo una gaussiana que es súper angosta, con un sigma súper chico, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea algo? Ya, yo voy a hacer una apuesta y voy a decir, va a estar cerca de la media más o menos algo, ¿no es cierto? Que va a ser ese delta. Por lo tanto, es muy probable que esté ahí, en ese intervalo. Y muy poco probable que ocurra fuera de ese intervalo, porque la gaussiana se va a achicar. Si yo en cambio tengo una gaussiana que es así, y yo hago la misma pregunta, ¿qué probabilidad hay de que esté dentro de este intervalo? Yo voy a tener que decir, en realidad no sé, porque en realidad puede estar alrededor de esta media más, menos 3 sigma, ¿no? Se puede decir, bueno, con una probabilidad 90%. Entonces, mi certeza decrece cuando el sigma crece. Entonces, esa es la interpretación que tiene que la varianza vaya creciendo, que hace que mi certeza crezca. Ahora, ¿cómo hago yo para poder entonces lidiar con esos procesos? Porque estamos viendo que independiente de lo que yo haga con A, positivo, negativo, chico, grande, la varianza crece sí o sí.
Entonces lo que yo necesito es incorporar información nueva en cada iteración para tratar de acotar esa varianza. O sea, yo necesito incorporar algo que me permita apretar esta varianza y achicarla. Eso es lo que hacen los filtros, y es lo que vamos a ver más adelante. Estamos ya pasados en la hora, pero el punto aquí, el mensaje principal es que en los procesos reales la incertidumbre crece cuando pasa el tiempo. Y los filtros, como vamos a ver en las próximas clases, introducen información que detiene el crecimiento de la incerteza. O dicho de otra manera, que detiene el crecimiento de la varianza. En estas ecuaciones que yo les he mostrado no hay nada dentro de la ecuación que frene esa varianza. El filtro que uno implementa, lo implementa para frenar el aumento de esa varianza. El filtro siempre va a estar estimando la media. Lo que hicimos acá en este ejercicio, y la media no es la parte que me preocupa. La media es la parte fácil, que se puede calcular siempre. El problema es con qué grado de certeza sabemos que esa media que estamos calculando es el valor correcto, y no es otro, ¿no? Ese es el mensaje principal. No sé si hay alguna pregunta, si no lo dejamos hasta acá y seguimos la próxima clase con variables aleatorias multidimensionales y la implementación del primer filtro, que sería el filtro basado en la regla de Bayes. La regla de Bayes es una manera, aquí en el fondo lo que hemos hecho son, ¿cuál es la probabilidad de que X valga algo el día 2, dado que valía algo el día anterior? Con la regla de Bayes nosotros podemos decir cuál es la probabilidad de que X valga algo el día 2, dado que el día anterior valía 1, y que nosotros vimos algo, ¿cierto? Vimos algo podría ser, hicimos unos tests a unos pacientes y vimos que sí estaban enfermos o que no estaban enfermos, ¿no? Entonces la regla de Bayes nos permite reescribir esto como la probabilidad de que efectivamente el test marque positivo, dado que el paciente estaba enfermo el día 1 y que sigue estando enfermo el día 2 por la probabilidad de que haya estado enfermo el día 2, etc. Eso es aplicar la regla de Bayes para generar una manera de incorporar esta información. ¿Por qué? Porque yo puedo caracterizar en el laboratorio cuál es la probabilidad de que el test falle, ¿no es cierto? Estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el test diga 1 o 0, ¿no es cierto? Enfermo o no enfermo, dado que la persona está enferma o no enferma. Y eso lo puedo ver con varios pacientes y puedo repetir el test hasta que yo caracterizo el test y tengo esta función. Lo que hemos visto hasta ahora en estos ejercicios, en realidad, son ejercicios que involucran la probabilidad de transición de estado, que hay una ecuación diferencial que dice el estado mañana vale algo si es que el día anterior valía esta otra cosa, donde hay una cierta variable que me mete ruido y me causa incertidumbre, ¿cierto? Pero de alguna manera voy a pasar de aquí a aquí. Ahora, si yo incorporo información, porque voy y mido, te pregunto, ya, pero efectivamente pasé de aquí a aquí, ¿o qué? ¿Puedo tener algún sensor, alguna ecuación que me diga qué pasa con X? Y la incorporo en mi modelo, eso me va a acotar la incertidumbre. Si es que incorporo la función correcta, no cualquier función funciona.